Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 1167. La paradoja. ¿Me conoces? La mujer llevaba maquillaje. Su rostro estaba alarmantemente blanco y su vestido estaba cubierto de manchas de sangre frescas. Incluso a esa distancia, Chenge podía oler el aroma de la pintura que emanaba de ella. Soy Chenge. Chenge soltó esas 4 palabras. No dijo mi nombre es Chenge, sino que se presentó directamente, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Un paciente mental vestido con ropa de hospital y un trabajador de una casa embrujada vestido como un fantasma se encontraban a ambos lados de la valla que rodeaba el hospital mental. Pertenecían a 2 mundos completamente distintos, pero en ese momento se enfrentaban cara a cara. Es tu gato. Interesante sea el caraquedo cuanto liograla en porapta. Fue él quien me trajo aquí. El gato blanco se agachó entre Chen He y Yang Ya. Su cola esponjosa se movía de un lado a otro, parecía muy orgulloso de sí mismo. Es un gato callejero, pero por alguna razón está muy cerca de mí. Le gusta venir a visitarme. Es un gato callejero, pero por alguna razón se ha encariñado mucho conmigo. Siempre le gusta venir a visitarme. Chen He miró al gato blanco que estaba sentado entre ellos, y una sonrisa amarga apareció en su rostro. Algo anda mal con mi cerebro, he olvidado muchas cosas, y los médicos me están ayudando a recuperarlas. Aunque Chen He vestía el uniforme de un paciente, la impresión que daba era completamente diferente a la de los pacientes mentales que se muestran en los medios de comunicación masiva. Él era muy sereno, calmado y racional. No había nada peligroso ni extraño en él. Si no estuviera usando el uniforme de paciente, un desconocido podría pensar que era una persona melancólica y que había un dolor inexplicable acumulado en sus ojos. Al estudiar al débil Chen He, Yang Ya se dio cuenta de que no podía odiarlo ni tener de miedo. Deberías ser el dueño de este gato. Estás hospitalizado y enfermo, así que lo has olvidado, pero es evidente que él no te ha olvidado. El hecho de que tu gato se pegue tanto a ti demuestra que definitivamente eres una persona muy amable y gentil. Espero que recuperes la memoria lo antes posible. Yang Ya se agachó para rascar detrás de la pequeña cabeza del gato blanco. Un gato ha cruzado toda una ciudad para encontrarte. No puedo imaginar las dificultades que habrá enfrentado en el camino, así que no lo pierdas de nuevo. De acuerdo. Jineka Vinojía se carán de la Eseyuka que puje, tiene conteros en el ritmo, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Sus ojos se desviaron. No se atrevía a mirar el rostro de Yang Ya, así que en silencio observaba la mano de ella que acariciaba al gato blanco. La mano de Yang Ya era muy hermosa. Tenía dedos delgados, piel clara, tan clara que parecía no tener ningún rastro de color sanguíneo. Como si sintiera la mirada de Chen He en su mano, Yang Ya tosió ligeramente y retiró la mano. A partir de hace unos días, este gato ha aparecido alrededor de mi casa embrujada y se niega a marcharse. Noté lo inteligente que es, así que no lo ahuyenté. Pero ahora que ha encontrado a su dueño, ya no necesito cuidarlo más. Espera un momento. Yang Ya se levantó y se preparó para irse. Pero Chen He la llamó de repente. ¿Hay algo más? Mirando el perfil de Yang Ya, los ojos de Chen He estaban llenos de confusión y dolor. ¿Nos hemos encontrado en otro lugar antes? Recuerdo tu nombre, no puedo olvidarlo sin importar qué. Apareces constantemente en mis recuerdos del pasado, pero no logro recordar cómo encajas en mi vida anterior. Si un desconocido le hubiera dicho algo así a Yang Ya en la calle, ella definitivamente se habría dado la vuelta y se habría marchado, e incluso podría haber llamado a la policía si el hombre insistía. Pero esta situación era diferente. Era un paciente en un hospital psiquiátrico, y por lo que se veía, no parecía estar actuando. El dolor y la impotencia evidentes en sus ojos le tocaban el corazón. Yang Ya se detuvo y estudió cuidadosamente el rostro de Chen He. No tenía ningún recuerdo de esa persona. Sin embargo, ese rostro, que no podía considerarse guapo, le resultaba extrañamente reconfortante. Creo que esta es la primera vez que nos encontramos. En realidad, yo también estoy curiosa sobre cómo sabes mi nombre. No lo recuerdo. El médico dijo que una vez visitaste mi casa embrujada y así fue como supe tu nombre, pero creo que eso podría no ser la verdad. Jinakia agarró la malla oxidada de la valla. Tengo la sensación de que eres alguien muy importante para mí. Esta era una frase muy simple,
pero estaba llena de sinceridad cuando salió de los labios de Chen Ke. La impresión que daba era la de una hoja de papel en blanco, completamente cubierta con el nombre de Yang Ya. Debido a su belleza, Yang ya había oído palabras similares de otras personas antes, pero esta vez, cuando Chen Ge las dijo, le evocaron un sentimiento indescriptible. Su corazón comenzó a latir más rápido. Yang ya dudó un momento, mientras miraba hacia la casa embrujada, y luego se dio la vuelta para pararse frente a Chen Ge. Normalmente recuerdo a todos los visitantes que han venido a mi casa embrujada en el pasado, pero esto realmente parece ser la primera vez que nos encontramos. ¿Es posible que tu médico haya confundido ese detalle? Ginecó con la cabeza. No, te equivocas en eso. Aún puedo recordar los escenarios que hay en tu casa embrujada. La noche de los muertos vivientes, Mingun, asesinato a medianoche y un instituto. La noche de los muertos vivientes y Mingun son escenarios de mi casa embrujada, pero los que mencionas después no pertenecen a ella. Interesante. Xiao Kuan y Xiao Kuan Lei caminaban en medio, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Actualmente mi casa embrujada no tiene tantos visitantes, ya es el máximo para nosotros tener 2 escenarios. Si abriéramos más, nos faltarían empleados gravemente. ¿Cuántos empleados tienen en tu casa embrujada ahora? Somos 3 trabajando allí, yo y mis padres. Yang ya estaba un poco avergonzada. Yo me encargo de distribuir folletos y vender boletos. Mi padre interpreta el papel de zombie, mientras que mi madre se encarga del escenario de Mingun. Aunque no ganamos mucho, es una forma agradable de pasar los días. Aparecieron discrepancias en su memoria, la cabeza de Chen He comenzó a dolerle de nuevo. Recordó a través de la niebla de la memoria que los padres del jefe de la casa embrujada ya habían dejado la casa embrujada. ¿Por qué estás sudando tanto y tu cuerpo está temblando? Oye, ¿estás bien? Necesitas que vaya a llamar al doctor por ti. Al ver lo extremadamente pálido que estaba el rostro de Chen He y las venas verdes que sobresalían en su piel, Yang ya estaba bastante preocupada. Ella pensó que había dicho algo equivocado por accidente. Quédate aquí quieto. Voy a buscar al doctor por ti. Interesante. Jindea. Xiao Quan Rin transementido en camino, interesante y una estrentarnos entró de leeras listas. Buchas entroleri en caposivo. El vapeldismo, varillan de cera y largo, so debe agita l'antreucollarse de coeste pido. El pasa para en las altosietas tiales después de que le tenazarían al frente. Por favor, no te vayas y no llames a ellos. Ambos brazos estaban igualmente fríos. Interasen que le da chámpagas en parle. John ya se asustó mucho, llena un estrés y secadante, y justo cuando se preguntaba qué hacer a continuación, una gran mancha de moretón en la parte posterior del brazo de Chen He comenzó a gotear sangre. Las gotas de sangre parecían juntarse para formar letras muy pequeñas. Formaron varias líneas que juntas se unieron para crear una entrada de un diario destrozado. La gota de sangre resbaló del brazo de Chen He y cayó en la muñeca de Yang Ya. En ese momento, el corazón agitado de Shang ya se calmó instantáneamente. Mirando la muñeca que Chen He sujetaba con fuerza, ella se quedó en blanco por unos segundos antes de recuperarse y retirar su mano. Siento mucho esto, pero espero que me ayudes a guardar este secreto. No quiero que los doctores se enteren de que te he conocido en persona. El dolor lo asaltaba. Chen que no profundizó mucho en su memoria ni activó ningún fragmento de ella, pero el dolor seguía llegando como olas. Era como si la presa que contenía el dolor se hubiera derrumbado de repente, y ahora él tuviera que soportar este dolor interminable solo. Sus brazos temblaban. Chen que pensó que se había acostumbrado al dolor, pero solo en ese momento se dio cuenta de que el dolor que había experimentado antes era solo una décima parte del que ahora lo atormentaba. ¿Qué he hecho para que este dolor me abrume de repente? Su cuerpo se sentía como si estuviera siendo destrozado. Chen He usó el último hilo de su racionalidad para gritarle a Yang Ya y al gato blanco. Llévate a ese gato y mañana por la mañana volveré aquí. Después de balbucear esas palabras, Chen He se dio la vuelta inmediatamente y corrió de vuelta al hospital, con las manos apretadas sobre su cabeza. Usó el último resto de su energía para abrirse paso a través de los arbustos y finalmente se desmayó en el camino del jardín. Esta vez fue directamente noqueado por el dolor inmenso. Tan doloroso, tan doloroso, tan doloroso.
En el mundo de oscuridad, Chen He podía oír su propia voz haciendo eco. Siguió su voz e intentó buscar la fuente. Finalmente, en el rincón más profundo de la oscuridad, encontró a un joven melancólico, sosteniendo un corazón que latía, y él estaba de pie lejos de Chen He. El hombre se parecía a él por la espalda, y la voz que salía de sus labios era la de Chen He. Pero el instinto le dijo a Chen He que ese joven no era él. ¿Su Jin? Un hombre apareció de repente en su mente. Chen He caminó hacia adelante en el mar negro, pero las olas de oscuridad lo empujaron gradualmente hacia atrás. El joven que estaba en su lugar sufriendo el dolor interminable, pareció oír su voz. Justo cuando Chen He estaba a punto de ser arrastrado por la oscuridad, el joven se giró para mirar. La parte delantera de su cuerpo estaba corrompida por diferentes tipos de maldiciones. Las maldiciones eran como agujas clavadas en su cuerpo, pero él parecía tener una gran resistencia a estas maldiciones y al dolor. Las maldiciones no podían penetrar en su cuerpo, ni dañar el corazón que latía en su abrazo, ni a Chen He, que ya estaba siendo llevado por las olas negras detrás de él. Los dos ojos se voltearon de repente. La expresión de Chen He era violenta y bestial. Subconscientemente quería levantar las manos para agarrar algo, pero rápidamente se dio cuenta de que ambos brazos estaban atados a la cama. Lentamente se calmó. Chen He miró a su alrededor y observó las ventanas rotas, las camas inclinadas y las mesitas de noche que habían sido volcadas. Ahora finalmente entiendo por qué los doctores te dan 2 pastillas. La voz de Suo Han provenía de la esquina de la habitación. Él había movido su cama lo más lejos posible de Chen He. De alguna manera he logrado sobrevivir junto a un paciente tan peligroso como tú durante 2 días seguidos. Gracias por no matarme, por cierto. ¿Fui yo el que desordenó la habitación? No solo intentabas desordenar la habitación, intentabas destruir todo. Zuo Han ahora estaba tan obediente como un gato doméstico. Estaba sentado en la esquina y se negaba a acercarse a Chen He sin importar qué. Solo recuerdo que me desmayé. Mi cerebro se sentía como si estuviera siendo destrozado y el dolor provenía de todas partes de mi cuerpo. No recuerdo nada más. Durante el periodo en que estabas inconsciente, te despertaste una vez, esa versión de ti era completamente diferente a la actual. Tus ojos estaban llenos de sangre y rugías como una bestia mientras arrastrabas una pierna rota, sin dejar que nadie se acercara. Al pensar en ello, Zuo Han todavía estaba bastante asustado por lo que había sucedido entonces. La puerta de la habitación se abrió de repente con fuerza. El doctor Gao y 2 trabajadores entraron rápidamente en la habitación. Cuando vieron que Chen He se había despertado, todos suspiraron aliviados. Los 2 trabajadores del hospital aún estaban bastante asustados. Solo el doctor Gao se acercó voluntariamente a Chen He. ¿Por qué te desmayaste en el jardín esta mañana? ¿Alguno de los otros pacientes te molestó? ¿Te hicieron recordar algún recuerdo del pasado? De repente recordé algo de mi pasado. Cuanto más intentaba no pensar en ello, más se salía de control. Al final, me desmayé porque ya no podía soportar el dolor. Chen He básicamente estaba diciendo la verdad. Tu condición había comenzado a estabilizarse hace unos días, no deberías haber recaído tan pronto. ¿Es posible que el medicamento ya haya perdido su efecto? Tu condición había comenzado a estabilizarse hace unos días, no deberías haber recaído tan pronto. ¿Es posible que el medicamento ya haya perdido su efecto? El doctor Gao sacó el frasco de medicinas y esta vez vertió 3 pastillas en lugar de una. Deberías descansar bien después de tomar tu medicamento. Iré a discutir con los otros doctores sobre tu condición. Doctor Gao. ¿Eso significa que mi condición está empeorando otra vez? Doctor Gao, ¿eso significa que mi condición está empeorando otra vez? No, de hecho estás mejorando, pero tu segunda personalidad está volviéndose más intensa. Quizá él pueda sentir que estás mejorando lentamente, así que está perdiendo el control cada vez más. Si estoy mejorando, ¿por qué mi segunda personalidad está perdiendo más el control? Si estás completamente curado, eso significaría que tu segunda personalidad se eliminaría por completo. El doctor Gao suspiró con un tono grave. Tu segunda personalidad está formada por tus emociones negativas y el lado más oscuro de la humanidad. El egoísmo, la crueldad, la violencia, la melancolía, no se irá en paz.
Cuando llegue ese momento, hará todo lo posible para arrastrarte contigo. ¿Mi segunda personalidad me destruirá? Deberías poder sentir el peligro que representa también. Pero recuerda que tú eres el normal y él es el anormal, no te pierdas en esa personalidad que solo sabe destruir todo. Después de ver que Chen He tragaba las 3 pastillas, el Dr. Gao dejó algunas instrucciones con los trabajadores del hospital antes de marcharse apresuradamente. Los 2 trabajadores del hospital se quedaron dentro de la habitación. Luego limpiaron la habitación, reemplazaron las ventanas rotas y se mantuvieron ocupados hasta la tarde antes de irse. Chen He. Zhuo Han reunió valor para acercarse a Chen Yi. Sacudió ligeramente los hombros de Chen He y se sorprendió al descubrir que los ojos de Chen He habían estado abiertos todo el tiempo. ¿No te has dormido después de todo? ¿En qué estás pensando? ¿Has tomado las 3 pastillas? Zhuo Han se lo recordó por amabilidad. Las pastillas blancas del hospital pueden atenuar el dolor, ralentizar tu mente y ayudarte a reducir la sensación de dolor, pero al mismo tiempo, lentamente te harán perderte a ti mismo. Si te las toma en exceso, al final te convertirás en una muñeca viviente que solo sabe sonreír. ¿Una muñeca viviente? Como su nombre lo indica, te convertirás en una muñeca que está viva, en un títere controlado por otros. Aunque nunca más sentirás dolor, tampoco sentirás alegría ni felicidad, destruirá todo lo que eres. Zhuo Han era un médico forense, parecía estar familiarizado con estos fármacos. ¿Es el medicamento tan aterrador? Time caminaba en el ritmo de Siende trataron que ha hecho solenado. Senke movió ligeramente la cabeza hacia un lado y reveló las pastillas que había escondido debajo de la almohada. ¿No las consumiste? Mis brazos están atados. ¿Te importaría ayudarme a moler estas 3 pastillas en polvo? No dejes que nadie las descubra. De acuerdo. Zhuo Han asintió de manera instintiva. Se dio cuenta de que el tono de Chen He era ligeramente diferente al de antes. Parecía más en control de sí mismo. Más confianza irradiaba de él. Por cierto, Chen He, hay algo que quiero contarte. ¿De qué se trata? Antes, el Dr. Gao te dijo que tu segunda personalidad solo sabe destruir y está compuesta completamente de emociones negativas y el lado más oscuro de la humanidad, pero en realidad te estaba mintiendo. Cuando estabas alterado en la habitación antes, yo estaba allí contigo. Querías destruir todo lo que veías y atacabas a todos los pacientes y trabajadores que podías, pero nunca intentaste hacerme daño, aunque estaba a solo unos pies de distancia. Lo que dijo Zhuo Han despertó con éxito el interés de Chen He. Tu segunda personalidad parece conocerme. Esto prueba que quizás nos conocíamos antes de ser admitidos aquí. Si ese es el caso, entonces eso explicaría por qué siento que todo el mundo quiere hacerme daño, pero tú eres la única excepción. Y al mismo tiempo, esto es la prueba de que nuestras memorias han sido manipuladas antes. Zhuo Han era muy perspicaz. Dio en el clavo de inmediato. Somos pruebas el uno del otro. Tus recuerdos del pasado no deberían ser falsos, sino que son estos médicos los que intentan convencerte de que son inventados. Zhuo Han sabía que una vez que Chen Ke se sumergía en un pensamiento profundo, empezaba a tener dolor de cabeza, así que hablaba muy rápido. Volviendo al problema más básico, los médicos dijeron que la enfermedad ocurrió porque tus padres tuvieron un accidente causado por ti, pero, ¿alguna vez te has preguntado si es posible que tus padres aún estén vivos y que estén en algún lugar de esta ciudad? Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 1168. El significado de la existencia de Zhuo Han. La palabra padres tenía un significado especial para Chen. No importaba si era en sus recuerdos fragmentados o en los que los médicos le habían implantado, sus padres eran el punto de partida de todo el misterio. Se podría decir que Chen He era como era ahora principalmente por culpa de sus padres. Estaba muy seguro de eso, pero no tenía idea de por qué estos pensamientos aparecían en su mente. En su memoria, padres significaba más que solo la palabra padres. Tan pronto como intentaba pensar en algo relacionado con sus padres, su cerebro palpitaba de dolor. Aunque los médicos le habían contado cosas sobre sus padres, Chen He no podía estar de acuerdo con ellos. Como si los padres de los que hablaban fueran los de otra persona. Con la personalidad de Chen He, no discutiría abiertamente estas cosas con los demás,
pero no esperaba que Suo Han se le acercara de manera tan directa. Cada palabra que salía de la boca de Suo Han era como un cuchillo que se clavaba en el cerebro de Chen He y atravesaba los fragmentos rotos. ¿Todavía están vivos? Había una premisa importante en todo lo que el hospital le había dicho, y era que los padres de Chen He habían muerto en un accidente de coche, pero si sus padres aún estaban vivos, eso probaría sin lugar a dudas que el hospital le estaba mintiendo. Por lo tanto, para distinguir lo falso de lo real y determinar si estaba enfermo o no, la forma más simple era encontrar a sus padres. Este fue el último pensamiento que tuvo Chen He antes de desmayarse. Antes de desmayarse, empujó a Suo Han, preocupado de que su segunda personalidad pudiera lastimarlo. Al ver que Chen He se desmayaba de nuevo, Suo Han tomó una bocanada de aire frío. ¡Qué determinación tan fuerte! Las venas de la sangre se hincharon por todo su cuerpo como serpientes venenosas, pero logró resistir hasta el último momento y solo se desmayó después de empujarme. En realidad, Suo Han tenía algo de miedo de Chen He, pero las cosas y los detalles que Chen He hacía siempre lograban reducir ese miedo. Por ejemplo, Chen He resistía tanto dolor y aún así se preocupaba por la seguridad de Suo Han. ¿Por qué una persona tan amable tiene que sufrir un castigo como este? Suo Han se giró para mirar hacia la puerta y sus ojos se volvieron fríos. Este mundo parece perfecto en la superficie y todos mis recuerdos me dicen que es un mundo feliz, pero un mundo tan perfecto me ha atrapado en un hospital psiquiátrico, así que, ¿realmente es tan perfecto? Cuando el brillo de la secta Xiao. Cuando Chen He despertó de nuevo, ya era de noche. El doctor Gao y 2 trabajadores estaban en la habitación. Suo Han estaba acostado de lado, parecía que estaba dormido. Es hora de tomar tu medicina, Chen He. El doctor Gao sacó 3 pastillas blancas. Después de ver que Chen He las tragaba, su expresión se suavizó. La comida está en tu mesita de noche, recuerda comerla. Esta noche mejor cierra la puerta antes de irte a dormir. Ha habido un pequeño problema en el hospital últimamente. Un paciente ha resultado herido. Todavía no hemos encontrado al culpable, así que no vayas a vagar por la noche. De acuerdo. Tinake de ti de rendio te sea partillosa. Hepo tu no me des rayos, hetina de ellos, y al momento, y se espirante se encanta pillo, afoteran el envido de la montaña. Scalentos de purera usted camenifarda, chelo romento en las monetariadas, que el planta por vendutida y le dantizaba. Su cuerpo parecía haber alcanzado su límite, su rostro estaba pálido. Mejor descansas. El doctor Gao suspiró. Hizo que los trabajadores desataran las correas alrededor de las extremidades de Chen He, y se marcharon. ¿Cómo es que parece que el doctor Gao está cada vez más ocupado? Hace unos días, me transmitía una sensación de confianza inquebrantable. ¿Le habrá pasado algo? Un médico debía asegurarse de estar bien preparado antes de enfrentarse a un paciente, por eso se recordaban a sí mismos estar en su mejor estado al tratar con ciertos pacientes. Al principio, el doctor Gao era un modelo de doctor, pero en los últimos días su condición había empeorado. ¿Habrá un paciente más problemático que yo en el hospital? Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, Aunque podría no ser un paciente, podría ser otro doctor. moviendo sus muñecas, Chen He se sentó en la cama. Parece que algo ha pasado de verdad en el hospital. De lo contrario, no habrían venido a propósito para quitarme las ataduras. Sacando las pastillas que había escondido bajo la lengua, Chen He estaba a punto de molerlas en polvo cuando notó que algo andaba mal. De las 3 pastillas que le dio el doctor Gao, 2 eran blancas y una tenía una raya negra. ¿Qué es esto? ¿Un pedazo de cabello? No, es más delgado que un cabello. Chen He se puso nervioso. ¿Es posible que el doctor Gao sospeche que no me estoy tomando la medicina y que haya cambiado una a propósito? Jinake no destruyó las pastillas, sino que se movió para despertar a Suo Han. Hermano, ¿puedes ayudarme? Le contó a Suo Han sobre su descubrimiento y esperaba que Suo Han lo ayudara a capturar algunos insectos o animales pequeños para realizar un experimento. Pero cuando Suo Han escuchó sobre eso, le dijo a Chen He que simplemente molieran las pastillas en polvo y las mezclaran en la bebida de los trabajadores cuando estos patrullaran. Incluso había ideado el mejor momento para hacerlo. Le dijo a Chen He que podrían hacerlo cuando los trabajadores salieran en su última patrulla. No creo que debamos experimentar con humanos vivos.
Jin Ke lo negó con firmeza. Si surgía un problema real, el hospital lo relacionaría inmediatamente con él. ¿Ya te han experimentado a ti y aún eres tan considerado con ellos? ¿Eres un santo? Zhuo Han se quejó con irritación. Creo que alguien me ha dicho eso antes. Chen Ke soltó una risa débil. No puedo evitarlo. Supongo que no tengo un corazón endurecido. Definitivamente no es un veneno. El hospital invirtió tanto esfuerzo en curarte que no te recetarían algo tóxico. Solo estamos tratando de analizar el medicamento a través de sus síntomas. Zhuo Han era médico, así que era experto en eso. Si crees que no es seguro, entonces podemos probarlo con otro paciente. Como Zhuo Han no pudo convencer a Chen Ge, al final, decidieron experimentar con insectos. Una vez que los insectos entraron en contacto con el polvo de la píldora negra, se volvieron extrañamente agitados e incluso atacaron a otros insectos. Uno de ellos directamente se abalanzó y destrozó a los otros. Las píldoras blancas sirven para adormecer los sentidos, y las píldoras con la línea negra tienen el efecto exactamente opuesto. Chen Ke miró los cuerpos muertos de los insectos y sus ojos se desplazaron lentamente hacia las correas. Parecía que algo le recordaba, y se volvió para mirar la bandeja en la mesita de noche. Zuoan, antes de esto, cuando Su Wan vino a traernos comida, se llevaba la bandeja cuando se iba, ¿verdad? Sí, se sentaba y nos observaba hasta que terminabas la comida y luego se la llevaba. Sospecho que la enfermera tiene algún interés en ti. Pero, ¿por qué no se llevaron la bandeja esta vez? Tinecousenes resistencias que la vele dio del agua, comenzaran en medio, se no centró la ira de Tinos. Además, recuerdo que no le dan tenedores ni palillos a los pacientes por temor a que se lastimen. Normalmente, les dan utensilios más seguros. Zhuo Han también captó su idea. Miró a Chen He, que sostenía el tenedor metálico, y luego se estremeció. Lo sé, si el hospital quiere que me mates tú mismo. Cuando lo dijo, la habitación se volvió instantáneamente silenciosa. Habían vivido juntos durante días, y Zhuo Han se había familiarizado con Chen Ge. Ambos se habían convertido en un apoyo mutuo de alguna manera. Pero, justo cuando todo parecía mejorar, el hospital reveló su plan maligno. Le habían dado a Chen He una semilla de esperanza, y luego lo empujaron a extinguirla él mismo, guiándolo paso a paso, para convertirse en la persona que odiaba. Quizás, desde el momento en que Zhuo Han se mudó a esta habitación, el significado de la existencia de este joven ya estaba decidido. Capítulo 1169. El entendimiento entre pacientes mentales. Hacer que Chen He mate a Zhuo Han probablemente era algo que el hospital había planeado desde el principio. Para empujar a un loco más profundo hacia la locura, hay que desenterrar el secreto más profundo y oscuro enterrado en su corazón y luego mostrarlo de nuevo de otra manera. ¿Esto es realmente una forma de tratamiento? Las manos de Chen He se cerraron lentamente en puños. Comparado con Chen He, Zhuo Han estaba relativamente más tranquilo. Parece que el hospital ya ha preparado otras opciones de tratamiento, pero debido a ciertas razones, tuvieron que usar este último método antes de lo esperado. Estos dos pacientes eran increíblemente únicos. Chen He tenía un pasado muy complicado. El hospital había centrado toda su atención en él, y subestimaron seriamente a Zhuo Han. No esperaban que Zhuo Han tuviera el hábito de cuestionar sus propios recuerdos y que perturbara el progreso del tratamiento de Chen He. El plan original se arruinó. Y ahora estos dos pacientes extremadamente astutos estaban recuperando lentamente la ventaja. Sí, esta acción del hospital ha confirmado una vez más nuestra especulación. Tiene que ver si resisten se dempa una de esas que por el lancemen. Xiao Hueqian. Pero, ¿por qué harían algo así? Sí, esto también me confunde. Ya sea desde el punto de vista de la salud mental o del valor, parezco más valioso que tú, ¿verdad? Incluso si no soy tan bueno como tú en ciertas áreas, ser tratado como uno de los medicamentos para curarte es un poco exasperante, ¿no? La voz de Zhuo Han sonaba oscura. ¿Eres uno de los medicamentos para curarme? ¿Una persona viva es un medicamento? Algo se le ocurrió a Chen He entonces, pero rápidamente se contuvo de profundizar en sus pensamientos. Esta no va a ser una noche tranquila. Para evitar que el hospital sospeche de nosotros, me temo que tendrás que sufrir un poco. ¿Estás planeando clavarme algunos agujeros con el tenedor? La conversación entre Zhuo Han y Chen He
sonaba cada vez más como la de dos pacientes mentales. No voy a llegar tan lejos. Quienes caminaban en el medio de secta celestial. No me impide de la montaña, había una carretera de montaña de 5 kilómetros de largo enfrente. ¿Crees que debería probar ingiriendo la mitad de la píldora? Para experimentar personalmente esa sensación. ¿Has perdido la cabeza? Un paciente mental preguntaba sinceramente a otro sobre lo que estaba pensando. Si no mueres esta noche, el hospital podría recetarme este tipo de medicamento mañana. Necesito saber el efecto de consumir esta droga para poder actuar como un paciente afectado de manera auténtica. Chen que no sabía por qué, pero era muy serio cuando se trataba de actuar. Parecía que esto tenía que ver con su sentido del profesionalismo. No te alejes mucho de mí esta noche. Luego, Chen He usó su dedo para recoger un poco del polvo y se lo metió en la boca. No dudó en absoluto durante el proceso. Jesucristo. No puedo imaginar qué pasa por tu mente para hacer algo así. Zhuo Han dio un paso atrás, era una persona muy inteligente. Si solo comparáramos el intelecto, él podría no ser inferior a Chen He, pero ahora lo entendía lentamente. En general, aún era mucho menos que Chen He. El sabor es similar al de las pastillas blancas. En otras palabras, el hilo negro no tiene ningún sabor único. Chen He frunció los labios y se giró para enfrentar a Zhuo Han mientras se movía para sentarse en su propia cama. Para evitar accidentes, incluso tomó deliberadamente las correas y ató sus manos juntas. ¿Será porque la dosis es demasiado pequeña? Por ahora, no siento nada. Quizás hemos desperdiciado demasiado al dárselas a los insectos antes. Los ojos de Chen He estaban serenos. Cuando el dolor en su cerebro quemaba su alma, también había dejado al mismo tiempo una brecha en el candado de su memoria. Sufrió el dolor por una razón. Chen He ahora sabía cómo pensar sin evocar ese dolor. Siempre y cuando no se adentrara en su pasado, ni se enfocara en esos términos que contenían un significado especial. Incluso si desencadenaba el dolor, este no sería tan intenso como para desmayarse en el acto. Cualquier tipo de medicamento necesita tiempo para que sus efectos se manifiesten. Debes procesar lentamente los cambios en tu cerebro y en tu cuerpo. Zhuo Han se retiró a la esquina de la habitación. Era lo más lejos que podía alejarse de Chen He. Apoyó la espalda contra la pared y dijo con una expresión amarga. El hospital quiere que me mates personalmente, lo que significa que mi muerte debería desencadenar algún tipo de efecto en ti. Realmente parece que éramos amigos en el pasado. En tu memoria, eres un estudiante de una universidad de medicina forense. Tienes un camino de vida completamente diferente al mío. ¿Cómo podríamos haber sido amigos? O mejor dicho, ¿cuál es el vínculo entre nosotros? Chen He no podía pensar demasiado profundo, así que Zhuo Han tenía que asumir el rol de su cerebro. Tal vez en el pasado eras realmente el dueño de una casa embrujada. Soy una persona con una curiosidad profunda y un gran deseo de ganar. Quizás haya visitado tu casa embrujada antes y me hayas gastado una broma. Debido a que no quería admitir la derrota, seguí yendo a desafiar tu casa embrujada, y así nos convertimos en amigos. Después de todo, no es tan raro que un propietario de negocio se haga amigo de un cliente frecuente. Zhuo Han conocía muy bien su propia personalidad. Este fue el primer pensamiento que le vino a la mente. Las diversas acciones del hospital también han revelado información importante, al menos, los dos deberíamos poder confiar el uno en el otro por completo. Debería haber otros amigos nuestros entre los demás pacientes en este hospital. Por ejemplo, Sang Jingyu, debe haber otros pacientes como él. ¿Pero cómo explicas lo que pasó cuando fuimos a visitarlo? Zhuo Han trató de recordar el incidente de la noche anterior. Cuando fuimos a buscar a Zhang Jingyu, él no reaccionó en absoluto a mi voz, pero en cuanto dijiste algo, obtuviste una reacción de él. El resto de nosotros parecemos personajes individuales que no se conocen, y solo estamos conectados a través de ti. Sí, eso es lo que siento también. Yo soy el centro de todas las relaciones. Chen He miró el tenedor metálico en la bandeja de comida. Todos ustedes parecen ser medicamentos que el hospital ha preparado para mí. Las capas del hospital se iban desvelando lentamente por Chen He y Zhuo Han. El hospital, que parecía proporcionar tratamiento a sus pacientes, tenía un propósito real, que podría choquear a cada uno de ellos. Una hora después, manchas negras empezaron a aparecer en la piel de Chen He.
Quizás porque había tomado una dosis demasiado pequeña, los puntos negros no pudieron formar una línea negra dentro de su cuerpo. A medida que las manchas negras aparecían, los ojos de Chen He se volvieron inyectados en sangre. Su pecho se agitaba de manera irregular y las venas de sus brazos empezaron a hincharse. ¿Estás bien? Zhuo Han estaba de pie en la puerta. Sus manos estaban en el picaporte de la puerta, estaba listo para huir si las cosas empeoraban. Estas manchas negras parecen contener emociones negativas y algún tipo de poder. Quieren apoderarse de mi cuerpo, pero parece que hay otra fuerza dentro de mí que está resistiendo a estas manchas para suprimir su influencia. Esa fuerza parece provenir del corazón. Chen He rastreaba de cerca los cambios en su cuerpo. Estos puntos negros deberían tener el propósito de evocar la fuerza que descansa en mi corazón. ¿Significa esto que mi segunda personalidad reside en mi corazón? Pero si sufro de esquizofrenia, ¿no debería mi segunda personalidad ser una creación en mi mente y no en mi corazón? Sentado al borde de la cama, Chen He murmuraba para sí mismo. Zhuo Han, en la puerta, lucía nervioso y no se atrevía a responder en absoluto. El tiempo pasaba lentamente. Las manchas negras en el cuerpo de Chen He se volvían más activas. Su estado no era estable. Sus ojos estaban llenos de sangre y se veía increíblemente aterrador. Después de que el medicamento entra en el cuerpo, su efecto alcanza su punto máximo después de 3 horas. Y si no se libera, la sensación de agitación persiste. Chen He tenía una expresión espantosa, pero su tono era increíblemente calmado. Solo probé un poco del polvo. Si me hubiera tragado la pastilla entera, sin duda su efecto habría destrozado mi defensa mental y habría matado a mi compañero de habitación sin darme cuenta. Oye, estoy justo aquí. ¿Te importaría considerar mis sentimientos al decir esas cosas? Pero parece que esta pastilla también tiene beneficios. Después de tomarla, la sensación de letargo que me abrumaba desaparece enormemente, y la debilidad que me molestaba se disipa gradualmente. Había pros y contras, y Chen He era experto en encontrar cosas útiles en las situaciones más desesperadas. A la 1 a.m., Chen He sintió que el efecto del medicamento no se intensificaría más. Forzó las ataduras alrededor de sus muñecas para aflojarlas. Tomó el tenedor metálico de la bandeja. Zhuo Han, si no corres lo suficientemente rápido, podrías terminar con unos cuantos agujeros nuevos en el cuerpo, pero no te preocupes, me aseguraré de evitar las partes vitales. Espera un minuto. ¿Vas a empezar ahora? Al menos dame alguna advertencia. Zhuo Han acababa de terminar de hablar cuando Chen He pareció transformarse en otra persona. Había un destello de sangre en sus ojos y su rostro retorcido estaba lleno de un deseo enfermizo. Era como si no pudiera esperar para destruir todo a su alrededor. Solo la sangre y el asesinato podrían calmar su alma. ¿Qué demonios? Incluso si lo habían planeado antes, Zhuo Han estaba gris por el miedo. No podía creer que Chen He estuviera actuando, esto era demasiado real. El miedo crecía en su corazón como una zarza venenosa. Una de sus piernas estaba enyesada, así que no podía moverse rápido. Por lo tanto, Chen He comenzó a gatear por el suelo como una bestia. El hospital una vez le había mostrado a Chen He cómo actuaba cuando perdía el control. El doctor Gao lo asaba para probar la existencia de una segunda personalidad en el cuerpo de Chen He, y probablemente no imaginaron que Chen He mimetizaría las características de esa persona en el video para engañarlos. Chen He se había familiarizado con cómo actuaría después de perder la mente. Ya fuera la expresión o la acción, las replicó de manera perfecta. El tenedor metálico atravesó la sábana de la cama y la almohada y perforó el colchón. Dejó unos cuantos agujeros pequeños en las tablas de madera. Zhuo Han encogió el cuello. Sabía que Chen He no estaba bromeando. Si se aplicara la misma fuerza a su cuerpo, probablemente aparecería una herida sangrienta en su piel. Ayúdame. Abriendo la puerta de la habitación, Zhuo Han corrió hacia afuera mientras gritaba a todo pulmón. Las camas se voltearon. Justo cuando Zhuo Han salió, el tenedor metálico rozó la parte posterior de su cabeza y rasgó su ropa. Con un rasguño, la camisa se rompió. Un escalofrío recorrió la espalda de Zhuo Han.
Si hubiera sido un segundo más lento, el tenedor habría apuñalado directamente su espina dorsal. La identidad real de este hombre es la de un asesino. De lo contrario, ¿cómo es tan bueno en esto? Debe haberlo hecho muchas veces en el pasado. Quizás ya me haya matado muchas veces en su mente. Cuanto más lo pensaba Suo Han, más miedo le daba. Salió disparado de la sala y luego se giró para mirar atrás. El sudor frío resbalaba por su cara de inmediato. Chen He se movía con ambas manos en el suelo. Arrastrando la pierna enyesada, el monstruo lo perseguía como una bestia, anhelando su comida deliciosa. Aunque sabía que todo era una actuación, Suo Han estaba realmente asustado. No podía controlarse, y su instinto le decía que corriera hacia la sala de guardia, donde estaban los trabajadores. Ayúdame. Alguien, por favor, ayúdame. Uno corría y el otro perseguía. La sensación familiar surgió en la mente de ambos al instante, como si hubieran experimentado algo similar antes. Normalmente, los trabajadores que salían al oír el menor ruido no aparecieron esa noche. Era como si nadie estuviera de guardia. Incluso cuando la garganta de Suo Han se volvió ronca de tanto gritar, nadie vino a ayudarlo. Suo Han no se atrevía a detenerse. En ese momento, no tenía idea si Chen He estaba actuando o si realmente había sido influenciado por el medicamento. En cualquier caso, no quería parar para averiguarlo. Corría como si le fuera la vida en ello. Suo Han no se atrevía a mirar atrás y finalmente llegó a la sala de guardia. Golpeó frenéticamente la puerta mientras gritaba sin parar. Momentos después, la puerta se abrió desde dentro. Un trabajador asomó la cabeza con fastidio. Lo que vio fue el rostro espantoso de Chen He, retorcido por la locura y la sed de sangre. Bang, Chen He se estrelló contra la puerta de la sala de guardia y envió al trabajador volando. Al mismo tiempo, la fuerza también abrió de par en par la puerta de la sala de guardia. Mientras el trabajador caía al suelo con un grito, Chen He, que supuestamente estaba enloquecido, le lanzó una mirada a Suo Han y le hizo una señal para que revisara el resto de la sala de guardia. Los dos pacientes se comunicaron sin palabras. Mientras Chen He se enredaba con el trabajador, el otro trabajador salió a ayudar. Suo Han usó esa oportunidad para colarse más adentro de la sala de guardia. Aunque el medicamento había sido molido en polvo, tuvo un gran efecto en Chen He. Ni siquiera los dos trabajadores pudieron contenerlo. Un tenedor metálico se convirtió en un arma letal en las manos de Chen He. Los dos trabajadores del hospital probablemente tampoco esperaban toparse con un paciente tan aterrador. Uno de ellos sacó un teléfono con una funda blanca para pedir ayuda, pero antes de que pudiera marcar el número, fue embestido por Chen He y presionado contra el suelo. Ayúdame. Ayúdame. El tenedor caía una y otra vez, siempre apuntando a los ojos del trabajador. El trabajador, aterrorizado, apenas escapó de ser cegado. Esto no era algo que una persona normal pudiera soportar con calma. Suo Han parecía haber encontrado algo importante dentro de la sala de guardia después de solo 3 minutos. Escuchó a los trabajadores pedir ayuda, pero no tenía intención de ayudarlos en absoluto. Pasó junto a ellos y corrió por el otro lado del corredor. Los dos trabajadores del hospital sabían que no podían detener a Chen He. Después de empujarlo, ellos también empezaron a huir por sus vidas. Casi me matan. Ayúdame. Casi me mató. Suo Han gritaba mientras corría. Interpretaba perfectamente el rol de un paciente loco, repitiendo esa frase una y otra vez. Vayan a buscar a los médicos de noche. Tenemos que ir a la oficina de los médicos. Los dos trabajadores del hospital corrieron por una de las direcciones del pasillo. Suo Han se mantuvo cerca de ellos. Chen He estaba gateando en el suelo, por lo que no podía moverse rápidamente, lo que les dio la oportunidad de escapar. En realidad, los brazos y piernas de Chen He ya estaban llenos de heridas. Pero el dolor solo hacía que su expresión se volviera más intensa y aterradora.
Abriendo la puerta que estaba en el medio del pasillo en el primer piso, los trabajadores del hospital entraron al segundo pabellón de enfermos, un lugar que evidentemente era más siniestro que el tercer pabellón de enfermos. Doctor. Doctor. Los trabajadores Sesuo Han se adentraron en una de las habitaciones. Las luces se encendieron y un doctor con una bata de médico salió de ella. Con las indicaciones del doctor, los tres trabajaron juntos para inmovilizar a Chen He. Una vez que lo ataron con las correas, Chen He sintió que ya no podía resistirse. Lanzó una mirada rápida a Suo Han. Este último, que había estado revisando la habitación del doctor mientras venían a detener a Chen He, parecía haber descubierto algo muy importante. Después de que Chen He se dio cuenta de que la tarea de esa noche había terminado, se relajó. Usó la última pizca de su energía para luchar lo más que pudo y luego se concentró en los fragmentos de memoria relacionados con sus padres y la casa embrujada. Pronto, el dolor desgarrador en su mente lo abrumó y Chen He perdió el conocimiento debido al intenso dolor. De 5 kilómetros de largo enfrente. Abrió lentamente los ojos. El sol fuera de la ventana ya estaba a punto de hundirse en el horizonte. En esta ocasión, Chen He había estado inconsciente durante aproximadamente 10 horas o más. ¿Puedes oír mi voz? El doctor Gao estaba de pie junto a la cama de Chen He. Lo miró con extrema preocupación. Por fin has despertado. Yo. Sus labios estaban secos y agrietados. Chen He miró a su alrededor y se dio cuenta de que lo habían trasladado a una habitación dentro de la zona de cuarentena. ¿Dónde es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Tu segunda personalidad emergió nuevamente anoche y casi mató a los trabajadores de nuestro hospital. Eso es imposible. Tina intentó desesperadamente incorporarse en la cama, pero se dio cuenta de que sus brazos y piernas estaban atados a la cama y no podía moverse. Lo siento, pero es real. El doctor Gao le mostró el video de vigilancia a Chen He una vez más. Tu segunda personalidad está llena de un deseo destructivo. Si no la derrotas, un día ella te consumirá. Capítulo 1170. Todos son Yang Wenyu. Mirándose a sí mismo en el video, Chen He se sintió inundado de miedo, mostró una expresión de incredulidad, y el shock y el temor parecían completamente genuinos. ¿Ese soy realmente yo? La voz de Chen He estaba llena de duda e incertidumbre. Sus ojos se desviaron, mostrando que estaba demasiado asustado para enfrentar esa versión de sí mismo. El video puede ser falsificado, pero las heridas en tus brazos y dedos no mienten. El doctor Gao guardó el teléfono con la funda blanca. Nadie quiere creer que hay otra persona viviendo dentro de uno mismo, pero a veces, con las pruebas frente a nosotros, tenemos que enfrentar la verdad. Tinaki se quedó sentado inmóvil en la cama, con una expresión que sugería que su mente estaba a kilómetros de distancia. El doctor Gao lo observó por un momento y no pudo evitar consolarlo. Tu segunda personalidad está volviéndose cada vez más intensa, pero eso también demuestra que nuestro tratamiento está siendo cada vez más efectivo. Él tiene miedo de que un día pueda desaparecer. No te entristezcas demasiado por esto. Simplemente intenta descansar lo más que puedas mientras estás aquí, no te presiones demasiado. El tratamiento de una enfermedad mental es un proceso muy lento, cuanto más intentes acelerarlo, más difícil se volverá. Chen He asintió lentamente con la cabeza, parecía estar aún en un estado de shock. No parecía escuchar al doctor Gao, solo asentía porque era lo que se esperaba de él. Esta noche te quedarás en la zona de cuarentena. Después de que tu condición se estabilice, consideraremos trasladarte de vuelta a la sala normal. Después de que el grupo de Caro le dio a Chen He 3 pastillas blancas, se preparó para irse. Doctor Gao. Chen He giró la cabeza para mirar al doctor Gao, que ya había llegado a la puerta. ¿Mi enfermedad se curará algún día? Por supuesto, siempre y cuando confíes en el hospital y en ti mismo. El doctor Gao se fue después de decir eso, y Chen He se quedó solo en la habitación. Las heridas en sus brazos habían sido vendadas, por lo que no empeorarían. Quizás debido al efecto del polvo de la píldora negra, Chen He había recuperado gradualmente la conciencia de la pierna rota que estaba envuelta en yeso. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo,
mientras la distancia entre ellos aumentaba. Si alguien mirara dentro de sus ojos en ese momento, probablemente se llevaría una gran sorpresa. Porque las pupilas de Chen Ye se estaban contrayendo gradualmente. El hospital me está mintiendo. No tienen intención de curarme, sino de convertirme en un monstruo que se ajuste a sus necesidades. Con la almohada amortiguando su cabeza, Chen He giró la cabeza para echar un vistazo a las correas en su cuerpo. Necesito salir de la zona de cuarentena lo antes posible para contactar con Zuoan. Anoche, parecía haber encontrado descubrimientos muy importantes en la sala de guardia y la oficina del médico de noche. Bajo el escrutinio del hospital, los dos pacientes montaron un espectáculo con sus vidas en juego. Habían logrado engañar temporalmente al hospital y obtener parte de la información. Zuoan es muy inteligente. Debería poder engañar a los médicos. Chen Ge había hecho todo lo que podía. Desde el momento en que se desmayó, el escenario ya estaba en manos de Suo Han. De hecho, los dos tenían una división de roles muy clara. Ninguna de las partes podía permitirse cometer el más mínimo error. Si alguna parte revelara la más mínima falla, la otra sería arrastrada también. Pero, a juzgar por la actitud del Dr. Gao hacia Chen He, Suo Han parecía haberlo hecho todo a la perfección. No había un reloj dentro de la habitación en la zona de cuarentena. Después de que el cielo se oscureció, Chen He se volvió a dormir. Después de un tiempo que nadie podía precisar, la puerta de la habitación fue golpeada de repente. La persona golpeó la puerta 4 veces. Cuando Chen He abrió los ojos, el sonido de los golpes ya había desaparecido. ¿El golpeteo regresa a medianoche otra vez? Las puertas de las habitaciones en la zona de cuarentena eran muy particulares. Para evitar que los pacientes peligrosos escaparan, todas las cerraduras de las puertas se instalaban en el exterior. En otras palabras, las personas podían entrar libremente desde fuera, pero los que estaban dentro no tenían ninguna posibilidad de escapar. El corazón de Chen He se aceleró poco a poco, ya que sentía una curiosidad profunda por la identidad de ese misterioso que llamaba. Cuando estaba en la habitación normal, podía oír los golpes a medianoche, pero ahora que me han trasladado a la zona de cuarentena, los golpes me han seguido. ¿Qué está intentando comunicarme esa persona? Pero, con solo golpes, ¿qué tipo de información se puede transmitir? Chen Ge fue trasladado a otra área del hospital, pero los golpes llegaron como siempre, lo que significa que la persona detrás de ellos está muy familiarizada con lo que sucede en el hospital. Probablemente, otros pacientes no podrían saber con certeza a qué habitación me han movido. ¿Significa esto que es uno de los médicos el que llama a mi puerta a medianoche? Con la información limitada que tengo, esa es la única conclusión a la que puedo llegar. Si eso es cierto, entonces el médico detrás de los golpes parece tener una postura diferente a la de los otros doctores en este hospital. ¿Significa que hay doctores aquí dispuestos a ayudarme? No pueden mostrarse abiertamente, así que usan este método para decirme algo. El hospital ha estado inquieto durante las últimas noches. Además de mí, creo que hay otras personas que están ocupando la atención del hospital. Al saber que otras personas lo estaban ayudando en secreto, Chen He se sintió aún más tranquilo. Intentó recordar poco a poco sus propios recuerdos. La noche anterior, para estimularse y desmayarse, había intentado activamente pensar en cosas relacionadas con sus padres y la casa embrujada. Y el resultado fue que, antes de desmayarse, su mente realmente evocó imágenes fragmentadas de esas dos cosas. Mis padres, creo, me dijeron cuando era muy pequeño que me alejara de el este de Yubian sin importar qué. Sus extremidades estaban atadas a la cama, así que Chen He no podía bajarse de ella. No se atrevía a dormirse, por lo que seguía mirando fijamente la puerta. Bajo la premisa de no estimular su cerebro, había estado organizando los eventos que habían ocurrido en los últimos días. La realidad y los recuerdos se mezclaban, era como si hubiera dos voces discutiendo en su mente, y ninguna estaba dispuesta a admitir que era falsa, porque hacerlo significaría que sería abandonada. Después de que el sol salió por un buen rato, el Dr. Gao entró en la habitación, acompañado de 2 trabajadores del hospital. ¿Tuviste alguna pesadilla anoche? Cada vez que Chen He despertaba de un desmayo, el Dr. Gao le hacía esa misma pregunta. No lo creo. Dormí bastante tranquilo después de tomar la medicina de ayer. Eso es una buena noticia. El Dr. Gao y los 2 trabajadores del hospital llevaron algunos equipos médicos grandes a la habitación y le hicieron a Chen He un examen sencillo.
Después de notar que aún había algunas manchas negras en el brazo de Chen He, la expresión en el rostro del Dr. Gao se relajó mucho. Chen He, ¿quieres regresar a la habitación normal? Por supuesto, en esa habitación, podré ver el parque temático, la casa embrujada y a ella. Aquí un des que extran desposaldes. Pero con tu condición actual, no puedo convencer a los otros doctores, y ningún paciente querrá compartir habitación contigo. Solo quiero volver a mi habitación anterior, para poder ver ocasionalmente el parque temático desde la ventana. El hospital no necesita quitarme las ataduras, de esta forma no podré hacer daño a nadie. Todavía no lo entiendes del todo. El Dr. Gao se sentó al borde de la cama. El problema no eres tú, sino tu segunda personalidad. Tú representas la bondad y él representa el mal. Tienes que usar tu propia determinación para deshacerte de su influencia y negarlo desde lo más profundo de tu corazón. Debes abandonarlo por completo para que puedas comenzar tu tratamiento de verdad. No tienes que preocuparte por ser consumido por él, los doctores siempre estaremos aquí para ayudarte. Ahora sé qué hacer. Si pierdes el control de nuevo, me temo que te quedarán encerrado en la zona de cuarentena para siempre. El Dr. Gao se puso de pie. Haré todo lo posible para que te trasladen de vuelta a tu habitación original, pero no te ilusiones demasiado. Aunque eso fue lo que dijo el Dr. Gao, esa misma tarde, Chen Ye fue trasladado de vuelta a su habitación anterior por los trabajadores del hospital. En realidad, cuando la segunda personalidad no se manifestaba, Chen Ke no era diferente de una persona normal. De hecho, era más amable y sociable que la mayoría. Muchos otros pacientes pensaban que tenía la sonrisa más cálida. Solo los doctores y una cierta víctima sabían lo peligroso que podía ser Chen He. Cuando regresó a la habitación, Chen He no se encontró con Suo Han. Después de preguntar al doctor, Chen He descubrió que, al enterarse de que Chen He iba a mudarse de nuevo a la misma habitación que él, Suo Han había salido al pasillo gritando y protestando. Él reprendió al hospital y le amenazó con su propia vida, diciendo que haría cualquier cosa para evitar el destino de quedarse en la misma habitación que Chen He por más tiempo. Después de que el hospital considerara varios factores, al final, lo arreglaron para que Suo Han se quedara en la habitación contigua a la de Chen He. Estando solo dentro de la habitación normal del hospital, después de asegurarse de que no había nadie fuera de la puerta, Chen He se acercó a la cama original de Suo Han. Casi maté a Zuo Han anoche. Zuo Han, como alguien que supuestamente sufre de paranoia, no estaría dispuesto a ser mi compañero de habitación sin importar qué. Esto encaja perfectamente con sus síntomas y lo ayudará a evitar sospechas por parte del hospital. Si Zuo Han no hubiera mostrado ninguna objeción cuando se suponía que Chen Ge regresaría a compartir la habitación con él, eso definitivamente habría despertado las sospechas del hospital, ya que Zuo Han supuestamente sufre de paranoia. ¿Cómo podría alguien que se supone que es tan extremadamente sensible al peligro estar dispuesto a quedarse en la misma habitación que alguien que casi lo mató? Aunque Zuo Han se mudó, los trabajadores del hospital dejaron intencionalmente escapar la información de que él estaba viviendo justo al lado mío. Parece que el hospital aún no se ha dado por vencido. Todavía quieren que vaya y mate a Zuo Han. Además, incluso después de que Zuo Han se mudara, un nuevo paciente podría entrar en esta habitación conmigo. El nuevo inquilino será una prueba para mí o podría ser una oportunidad para ganar un nuevo aliado. Chen Ge estaba completamente sintonizado con los pensamientos de Suo Han. Ahora tengo que resolver el último problema. Zuo Han definitivamente encontró algo anoche. Dado que pidió mudarse voluntariamente después de saber que yo regresaba aquí, tal vez dejó sus descubrimientos en esta habitación para que yo pudiera verlos sin contacto directo con él. Escaneando la habitación del hospital, Chen He murmuró para sí mismo. ¿Dónde escondería toda esa información? Había pocos lugares en la habitación donde uno pudiera ocultar cosas. Chineke primero revisó debajo de la cama, dentro de las sábanas y el colchón antes de pasar al cojín. ¿Podría estar dentro de la funda del cojín? Chineki sacó el cojín de la cama de Suo Han de su funda y estaba completamente vacío. Después de que Zuo Han se mudara de esta habitación, los trabajadores del hospital podrían necesitar cambiar la funda del cojín. Después de que yo regrese a esta habitación, los trabajadores del hospital podrían inspeccionar mi cama también. En ese caso, el lugar más seguro sería la cama del medio, que no ha sido ocupada por nadie antes. Chen Ge tomó el cojín de la cama del medio. Después de quitar la funda del cojín,
encontró varios pedazos rotos de papel llenos de palabras. Lo encontré. No estaba ansioso por leerlos. Chen que primero restauró el estado de la habitación a su original y luego se metió de nuevo en su cama. Incluso encontró un bolígrafo y papel. Parece que Zuoan tropezó con una gran cantidad de información anoche. Chen que se sentó lejos de la puerta y comenzó a leer los pedazos de papel uno por uno. El primer pedazo de papel trataba sobre los trabajadores del hospital. Zhuo Han había revisado las identificaciones en los registros de deberes de los trabajadores del hospital. Todos los trabajadores del hospital en este tercer pabellón tienen el apellido Chi. Zhuo Han sospechaba que el apellido Chi tiene un significado especial en este hospital. Esperaba que Chen He prestara atención especial a eso. La información en el segundo papel estaba marcada como importante en la parte superior por Zhuo Han. Había encontrado un armario que se usaba para almacenar los registros de los pacientes en la oficina del médico de noche. Todos los registros de los pacientes estaban organizados según las fechas. Había 7 cajas en el armario, correspondientes a cada día de la semana. 6 de las cajas solo tenían varios registros de pacientes, pero una de ellas estaba completamente llena de registros de pacientes. Quizás ya no había espacio. Había unas cuantas cajas de papel en el suelo, llenas de registros de pacientes del mismo día. Zhuo Han miró la fecha. Todos los registros de pacientes de ese día eran del día antes de que se mudara a la misma habitación que Chen He, y lo más extraño era que todos los nombres en los registros eran Yang Wenyu. La edad, los síntomas e incluso las fotos en cada registro de paciente eran diferentes, pero en el espacio para el nombre, todos los pacientes tenían el nombre Yang Wenyu. Contando los registros en las pocas cajas grandes de papel, los registros con el nombre Yang Wenyu alcanzaban los 10.000. El hospital probablemente no esperaba que aparecieran tantos pacientes el mismo día, por lo que ocurrió un accidente. Parte de los pacientes escapó del hospital antes de recibir tratamiento. Actualmente, el hospital está muy corto de personal, porque una de las razones principales es que parte de los doctores y trabajadores tuvieron que salir del hospital hacia la ciudad de Xinhai para buscar a los pacientes. La información anterior fue obtenida por Zhuo Han, basada en las notas del médico de noche y en sus propias observaciones detalladas. Es confiable. Sang Wenyu, otro nombre familiar. Su cerebro palpitaba con un leve dolor. Chen He se obligó a dejar de pensar. Continuó leyendo. El tercer pedazo de papel indicaba que Zhuo Han había enterrado el teléfono con la funda blanca que el trabajador del hospital había dejado caer bajo el tercer árbol en el jardín del hospital. El cuarto pedazo de papel contenía algunas especulaciones de Zhuo Han y palabras de agradecimiento a Chen He por haberle perdonado la vida. Este chico es muy capaz. La cantidad de información que ha encontrado está muy por encima de lo que esperaba. La información más importante era la relacionada con Shang Wenyu. El día en que aparecieron esos 10.000 registros de pacientes fue el día en que Chen He despertó por primera vez de su inconsciencia. Era demasiada coincidencia, por lo que atrajo la atención seria de Chen He. Sospechaba que la aparición de esa cantidad exorbitante de registros de pacientes tenía que ver con él. Acabo de despertarme de mi desmayo y el hospital ha recibido más de 10.000 registros de pacientes, y algunos de estos pacientes incluso han escapado del hospital. Si la memoria de todas las personas dentro del hospital ha sido alterada por el hospital, entonces, ¿es posible que los pacientes que todavía andan fuera del hospital conserven su memoria original? Sí, debe ser eso. De lo contrario, ¿por qué el hospital se tomaría tantas molestias para rastrearlos? El hospital de repente tuvo que lidiar con tantos pacientes, no podría manejar a todos, así que debe haber algunos que se escaparon, debe haber personas cuyas memorias no han sido alteradas. Tinaki se emocionó de inmediato. Originalmente, en este mundo solo había una voz, la de los médicos. Le habían dicho que todo lo que decían los médicos era la verdad. Pero ahora las cosas eran diferentes. Chen He sabía que había otro grupo de personas que tenían una versión distinta de la verdad. Tengo que encontrar una manera de contactar con la gente de fuera. Por ahora, no puedo salir del hospital, así que tendré que pedirle ayuda a Sang Ya. Espero poder convencerla. Time comenzó a formar un plan en su mente. Dejó de creer ciegamente en el Dr. Gao. Su búsqueda de su propia verdad
acababa de comenzar.